Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hemos esperado 5 minutos, no se ha conectado hasta este momento nadie. Dicho eso, como he indicado, vamos a comenzar la clase. El tema de la clase del día de hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Para comprender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que hablar de los antecedentes a esta declaración. Los acontecimientos que pasaron con respecto a la Primera y Segunda Guerra Mundial serían las bases para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que estos dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde de lo que sería su destrucción total. En el siglo XX, se calcula que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo aproximado de 54 millones de personas muertas, 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Entonces, es importante que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo representa uno de los acuerdos más importantes de la historia de la humanidad, ya que surge como una respuesta a uno de los periodos más violentos y dolorosos del siglo XX, que hemos ya mencionado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dejaron millones de personas muertas, heridas y desaparecidas, demostrando hasta qué punto la dignidad humana podía ser vulnerada cuando no existían normas universales que protegieran a lo que es la comunidad internacional. Dicho eso, la comunidad internacional comprendió esta realidad y de manera urgente nace la necesidad de establecer principios comunes que garanticen el respeto a todos los seres humanos sin distinción alguna. Desde su significado político, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas merecen respeto simplemente por el hecho de ser humanos. Este reconocimiento permite que los individuos puedan desarrollarse plenamente en los ámbitos personales, sociales, económicos y políticos. Además, garantiza la libertad del pensamiento, de expresión y de ideología, lo que fortalece la participación ciudadana y la democracia. Gracias a estos derechos, las personas pueden involucrarse activamente en la toma de decisiones sobre el futuro de sus países, evitando abusos de poder y promoviendo sociedades más justas. Dicho eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un significado político, el cual es el reconocimiento de los derechos humanos que permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser humanos. O sea, por el hecho de ser seres humanos, nos da la necesidad de tener dignidad, respeto y igualdad. Por ende, esta declaración valida estos puntos y este ejercicio pleno de sus derechos puede desarrollarse, como he mencionado, de forma económica, social, eh, participar de forma libre en la toma de decisiones sobre el devenir político de los países con absoluto respeto al pensamiento individual y ideología. La Declaración de los derechos universales de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos sería en sí también un fundamento en valores humanos esenciales. Por ejemplo, la Asamblea General la proclama como un ideal común para todos los pueblos y naciones, destacando que tanto las personas como las instituciones deben promover el respeto a los derechos humanos mediante la educación. Esto demuestra que el conocimiento y la enseñanza de estos derechos son fundamentos para asegurar su cumplimiento. Y no solo basta con los derechos que existan en documentos, es necesario que sean conocidos, respetados y defendidos en la vida cotidiana.
Por ejemplo, Kofi Annan, ganador del Premio Nobel, él menciona que la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que todos los individuos, como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la educación el respeto a los derechos y libertades y asegurando por medios progresivos el carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos y los estados miembros como entre los que de los territorios colocados bajo su jurisdicción, o sea, a nivel internacional. El siguiente punto son las generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento. Hemos ya mencionado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace a partir de la necesidad de que el ser humano a nivel internacional tenga una garantía, por decirlo así, y debido a los acontecimientos que pasaron en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estos dos acontecimientos son las bases para lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a el abuso de poder, a l- la cantidad de personas muertas que murió en esta guerra, el maltrato, la pérdida de dignidad humana, etcétera. Entonces, a base de esos motivos nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a partir de esta declaración nacen las generaciones de derechos que serían específicamente para un propósito. Por ejemplo, los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derecho Humano de Estrasburgo, Karel Basak, en 1979 utilizó esa declaratoria para clasificar los derechos en dos generaciones. Esas dos generaciones serían las siguientes. La primera generación serían derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano, a igual que la protección frente a los abusos del poder. Desde su significado político, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas merecen respeto simplemente por el hecho de ser seres humanos. Este reconocimiento permite a los individuos desarrollarse plenamente en el ámbito personal, social y económico. Además, como hemos mencionado, garantiza la libertad de expresión y pensamiento, aparte de la ideología, lo que fortalece la participación ciudadana en la democracia. Posterior a esa declaración aparecen los derechos de primera generación, como hemos mencionado, que corresponden a derechos civiles y políticos, cuyo objetivo principal es proteger a las personas frente a los abusos del poder y garantizar libertad fundamental para todo ser humano. Luego le sigue la segunda generación de derechos. En este contexto, la revolución industrial, cuando ya las condiciones de explotación laboral hicieron evidente la necesidad de derechos sociales, económicos y culturales que promuevan la igualdad y el bienestar colectivo. O sea que la segunda generación de derechos se crea para darle derechos a las personas que trabajaban en las industrias y eran explotadas laboralmente. Posterior a la segunda generación de derechos humanos, tenemos la tercera generación, que serían derechos colectivos. En sí,
Posteriormente, como he indicado, aparecen los derechos de tercera generación, conocidos como derechos colectivos, los cuales promueven la solidaridad, la paz, la convivencia entre los países, priorizando los intereses colectivos sobre los individuales. Y por último, en lo que sería el siglo XXI, surgen los derechos de cuarta generación, estrechamente relacionados con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación. Estos derechos garantizan el acceso libre a la información, a la comunicación y al intercambio de conocimientos, que son aspectos esenciales en la sociedad actual. Por ende, podemos concluir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el resultado de la lucha histórica por la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Su, el origen o su origen y valores, aparte de la evolución de esta declaración, demuestran que los derechos humanos no solo son estáticos, sino que se adaptan a las necesidades de cada época. Por ello, conocerlos, respetarlos y promoverlos es una responsabilidad de todos, especialmente de las nuevas generaciones, quienes en sus manos tienen la construcción de una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con la dignidad humana. En sí es importante, como he mencionado, pues promover los derechos humanos, conocer estas cuatro generaciones de derechos, porque como ya sabemos, los derechos humanos se van adaptando a la necesidad del ser humano, de la sociedad en sí. La segunda generación de derechos surge a partir de lo que sería la necesidad de brindarle derechos a la mano de obra que estaba siendo explotada por las grandes industrias, por el capitalismo. Entonces, esta generación de derechos surge para darle derecho a estas personas que eran explotadas laboralmente, no tenían, por ejemplo, un horario fijo, no recibían el pago justo, etcétera. Entonces, como he mencionado, surge esta generación para poner limitaciones, darle un sueldo justo a la mano de obra, establecer un horario laboral y darle beneficios, por ejemplo, seguro social, seguro médico, etcétera. De igual manera, las otras generaciones, hasta la cuarta generación, surgen a partir de la necesidad de brindarle derechos a la sociedad que va evolucionando. Dicho eso, alumnos, eso sería el tema de la clase del día de hoy con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las generaciones de derechos. Vamos a visualizar la tarea en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas que están relacionadas al contenido del libro o diapositivas. Y la primera pregunta es, ¿qué relación existe entre los principios de libertad, igualdad y fraternidad y el surgimiento de los derechos humanos? Segunda pregunta, ¿por qué los derechos civiles y políticos buscan proteger a las personas frente al abuso del poder? Y tercera pregunta, ¿cómo influyen los derechos humanos en el desarrollo personal, social y económico de las personas? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Y para la tarea en casa van a analizar y explicar, y explicar lo que sería el surgimiento de la tercera y cuarta generación de los derechos humanos y su relación con la tecnología y la información. Como he mencionado, cada generación de derechos, desde la primera hasta la cuarta, nace a partir de la necesidad de cubrir las deficiencias de la sociedad y brindar derechos a las personas que la necesitan, porque la sociedad está en constante evolución, como hemos dado el ejemplo en clase con respecto a la segunda generación de derechos, que nace a partir de la necesidad de brindarle derechos a las personas que estaban siendo explotadas por el capitalismo. Esas son las dos actividades, alumnos, que tienen que realizar el día de hoy. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase o a las actividades, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Damos por finalizada la clase del día de hoy.